Hola Tallericola, yo soy Israel, pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Hoy te quiero dar una probadita de las clases en línea. Muchos de ustedes me han manifestado curiosidad sobre cómo son las clases en línea, porque se piensa que son la típica clase en la que los contenidos del curso están en una plataforma y se interactúa todo el rato con un ordenador. Y no, la conversación fluye exactamente igual de bien que lo hacen las charlas en persona. Y tú, como Juanma, el chico de la clase que voy a compartir contigo ahora, puedes tomar una primera sesión gratuita si estás interesado en las clases particulares, ya sea en línea o presencial. El sistema de mis clases en línea es exactamente el mismo que si nos viéramos en persona, con la salvedad de que nos comunicamos a través de una videoconferencia. Para que te familiarices mejor con estas clases, te voy a dejar aquí una que hice a final de 2017 con Juanma Zamora, un chico de Sevilla que por comodidad decidió tomarla en línea. Si te quedan dudas, déjamelas en los comentarios del vídeo. Las resolveré pronto. ¡Va a la clase! Sí, pero no de Sevilla capital, soy de un pueblecito, del Cuervo. El Ah, Cuervo, ¿eso por dónde está? ¿Lebrija sabes dónde está? Lebrija, sí. Pues muy cerquita. Oye, pues no es la primera vez que tengo gente de los alrededores de Sevilla. Hay poquita oferta, ¿verdad? De talleres y cursos fuera de la Por, capital. por allí no hay ninguna, por la zona de donde yo vivo no hay ninguna. Sí, me llega bastante gente de los alrededores y la verdad está muy bien, me siento muy contento porque es bonito recibir gente, me hace pensar en aquella época en la que tenía yo tu edad. Tú eres muy jovencito, ¿no? ¿Qué edad tienes? Yo 21. 21 añitos, fíjate. Hace ya, bueno, unos cuantos, como dicen en mi tierra, ya llovió, unos cuantos años. Tenía yo tu edad y estaba queriéndome formar y estaba queriendo aprender. Y justo por donde yo vivía, yo soy mexicano, lo sabrás, y vivía en un barrio del Estado de México, que son los alrededores de la ciudad. No es la capital. Y allí no había mucha oferta de prácticamente nada. Entonces, claro, todo lo tenía que buscar en la ciudad. Y me reconozco un poco cuando me topo con alumnos como tú. Oye, pues te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo. ¿Cómo te ha ido en la escuela? Me dijiste que estabas con exámenes, ¿no? Sí, tuve un par de exámenes, aún no te la nota, pero vamos, creo que bien. Estás en la universidad ya, ¿no? Sí, ¿Qué estudias? ingeniería civil. Ingeniería civil. Y en la Universidad de Sevilla, me imagino. Sí, sí, sí. Vamos, de hecho estoy viviendo en Sevilla, Ah, entre semanas. que te vienes a vivir, o Sí, sea sí. que si quisieras, podrías venir a tomar las clases presencialmente, ¿no? Sí, sí. Pues un día, si te animas, eres muy bienvenido, me va a dar mucho gusto conocerte en persona. Vale. Que sepas que tienes la opción, yo creo que te lo comenté, ¿no? Sí, sí, me lo Pero, comentaste. Además estuve mirando por dónde estaba ahí y me queda cerca, no está muy lejos. ¿dónde Vale. estás? Cerca del parque del Puente de Alamillo estoy viviendo. Bueno, pues cuando tú quieras, si te apetece, aquí nos vemos para tomarnos un café mientras damos la clase, ¿vale? Vale. Ahora mismo, durante el mes de noviembre, yo creo que te pedí directamente que nos viéramos en línea porque a principios de mes vinieron mis padres, están de visita. Y por eso estoy intentando que la mayoría de mis alumnos, a la mayoría los vea por internet. No porque no puedan venir, simplemente por Por comodidad. comodidad, claro, normal. Pero a partir de diciembre no tengo ningún inconveniente y hasta algún día podríamos hacer una reunión con algunos alumnos más que tengo que son jovencitos como tú de tu edad. Bueno, yo tampoco es que sea un carca, ¿no? No, pero Pero, claro. Siempre. pero me quiero decir que están jóvenes como tú, ¿no? Deben ser los tiempos o debe ser yo qué sé. El caso es que ahora estoy teniendo más alumnos de tu edad. Hace unos cuantos años la mayoría era gente un poquito mayor y ahora estoy teniendo alumnos súper jovencitos, lo cual está muy bien también. También estoy notando más ambiente de que la lectura y la escritura están como entrando más en los círculos juveniles, lo estoy viendo yo ahora también más. Es verdad, también empiezan a tomar un poco más de auge autores de literatura juvenil y la literatura juvenil empieza a tomar una fuerza que a lo mejor antes se reservaba para la literatura adulta, ¿no? Para la literatura de adultos. También creo que se puede deber al Internet. Es decir, tú bien sabes que el Internet hoy en día lo maneja la gente joven. Y también es verdad que hoy en día, si existe, es porque está en Internet.
Entonces, si la gente joven maneja internet, es normal que esté tomando auge, ¿no? Este tipo de Claro. literatura. Que la gente mayor sigue estando muy en el rollo analógico, eso también puede ser un poco la causa, ¿no? En fin. Bueno, ¿y desde cuándo te gusta escribir y leer, Juanma? La lectura siempre. Ajá. La lectura prácticamente de siempre, porque en casa mi madre siempre ha leído por las noches, claro. Es un hábito que toma desde pequeño y lee siempre. Y la escritura se puede decir que escribir también me ha gustado siempre, Ajá. pero ya tomármelo más en serio hará unos 3 o 4 años. Ok, o sea que llevas más o menos un tiempecito explorando la escritura de manera seria. Sí. ¿Y este sería tu primer taller o ya has tenido otras No, este es el experiencias? primero. El primero. ¿Y qué has escrito? Mm, en concreto, nada. ¿Pero He qué has intentado escrito? empezar historias Ajá. y es que el problema que me di cuenta que la historia la tengo. Ujú. Tengo más o menos el argumento, empiezo, pero el problema que veo muchas veces es que no sé cómo continuar esos argumentos. Entonces, claro, Sí. empiezo un par de historias, tres, lo que pasa es que no puedo terminarlas. Y claro, Sí, si me dieran 1 euro por cada vez que me dice eso un alumno, sería rico. vamos, supongo que será lo de lo típico. Claro, nos pasa a todos, a todos. Pero no te preocupes, que hoy mismo ponemos remedio a ese problema. Hoy mismo. No te vas de aquí sin darte unos cuantos recursos que te van a ayudar a solventar ese problema, ¿vale? Oye, ¿y qué te gusta leer? Pues yo solo leo mucho literatura clásica. Bueno, clásica. No me refiero a griego, sino a lo mejor clásicos españoles o ¿Sí? hispanos universales. La literatura hispanoamericana también me gusta mucho. ¿Y qué has leído? ¿Qué te gusta? Tampoco es que no te puedo decir tampoco en concreto nada, porque es que es todo, pero si te puedo decir, a lo mejor autores favoritos, Lorca, por ejemplo. Ah, ay, Lorca es uno de los... me encanta Federico. Además, bueno, a mí me gusta sobre todo su teatro, si te soy sincero. El teatro de ¿Cómo? Lorca, el teatro, su Sí. teatro es lo que más me gusta. Federico García Lorca es un grande, grande, grande. Que por cierto, el otro día, no nos tenemos en redes sociales aún, ¿verdad? Tú y yo. No, Vale, no. para agregarte, si no te importa, que me gusta estar en contacto con mis alumnos. El otro día estuve en Granada con mis padres y fui a comer a un restaurante muy famoso del centro que se llama El Chiquito, no sé si lo conoces. No me suena. Pues ahí hay una estatua de Federico García Lorca que está Sí. sentado en una mesa porque allí iba a escribir y me hizo mucha gracia y es de esas que no puedes pasar desapercibidas y fui y me hice una foto con la estatua de García Lorca. Es grande, es grande. ¿Y qué más te gusta? Vamos, como ya te he dicho, la literatura hispanoamericana me gusta mucho. ¿A quién has leído de Latinoamérica? Borges, Borges, uy, pues eh, Borges es un pesadito, ¿eh? sí, sí, sí. He Pero ¿te leído gusta? Benedetti también. A Benedetti, bueno, Benedetti es mejor. Es más, Benedetti sí, sí. mola más. Leí Además es muy también mucho romántico, Silvera de ¿no? Cortázar. Cortázar, claro. Yo prefiero 1000 veces a Cortázar que a Borges. A mí es que Rayuela siempre me ha tenido, siempre me ha traído. Y Sí. siempre estaba leyendo fragmentos sueltos hasta que por fin me compré el libro. ¿Y qué más? Y vamos, también he leído García Márquez, he Hombre. leído Neruda. Neruda lo que he leído han sido poemas seleccionados, no ha sido la obra. Ajá. eh, ¿Conoces a Rulfo Sí, sí, de sí, eso te México? iba a decir. Pedro Páramo también me he leído. Y Ah, Ya qué me llama también. bien. Qué Sí, sí. bien, qué bien. Oye, pues tienes unas cuantas lecturas acumuladas, eso está muy bien. Me dices que tu madre te leía de chico. ¿Qué te leía? Los típicos cuentos de Los hermanos Grimm, los hermanos Grimm. ¿no? Lo que pasa es que a ella también le gustaban, no sé si la habrás escuchado alguna vez. Los cinco No. eran unos libros que había antes en España, eran Ajá. unos libros infantiles, típico Sí. libro de aventura de un grupo de 5 niños y el típico libro de aventuras de antes. Y Ah, a ella qué le gustaba mucho, guay, mucho qué eso leer. guay. Y entonces era como rollo Stranger Things, modo Spanish, Sí, en literatura, ¿no? Guay. ¿Y te gustan las series y el cine? sí. ¿Qué ves? eh, Cine no veo tanto porque
no me he puesto todavía a verlo. Porque Mm. claro, veo las típicas comerciales de televisión, pero no me he puesto todavía a verlo. Y series, me llaman sobre todo las comerciales, pero no Sí. las normales que te echan en televisión. Pero por ejemplo, House of Cards, que Sí. es una serie Me han comercial, hablado muy bien de la serie. La verdad es que no me he dado tiempo. vamos, ¿te han dicho de qué va? No, Es un, va sobre política estadounidense. sí. Es el presidente del Congreso de Estados Unidos, no del presidente de los países, sino del Congreso, y es los tejemanejes, el chanchullo que suele haber en la política americana, está muy bien. Por ejemplo, suelen ser casi todo lo que veo son dramas y thrillers. Ok. A mí también me gustan mucho los thrillers y los dramas. Hombre, a mí es que la ficción en general me pepirra. Yo soy el tonto de la ficción, todo el rato me la paso consumiendo ficción. Pero las series, algunas molan mucho. Yo sigo varias series y he estado enganchado a muchas durante un buen tiempo. Pero bueno, sí, es guay saber qué historias podemos tener en común porque así sé de dónde tirar alguna vez, para ponerte algún ejemplo. ¿Qué otras series ves o has visto? Por ejemplo, Juego de Tronos, esa la ve Juego todo de el mundo Tronos. Me vi prácticamente. la primera temporada entera que estaba muy bien y la segunda, pero ahí ya me durmió. Yo creo que en la segunda ha perdido a muchos fans y luego, según me cuentan, a partir de la tercera ha recuperado a todos y se ha puesto muy molona. La segunda creo yo que fue la más floja. Sí. Sí, ¿verdad? Y Es que yo me quizás dormía. la quinta empezar, pero vamos, por lo demás. Por O lo demás, sea, guay, ¿no? sí. ¿Qué más? Pues series que más te puedo decir. ¿Te gusta Breaking Bad? Breaking Bad la intenté ver, Ajá. pero la primera temporada es muy, muy lenta Sí, en general, la y serie tiene un ritmo lento. pero vamos que quiero retomarla. Pues a mí es una de las que más me gusta. Yo creo que es una historia bastante fascinante y que tiene un guión muy bien hechecito, muy clasiquito, pero muy bien hecho. Y suelo retomarlas a veces, ¿sabes? Porque me parece que está muy, muy, muy bien. Los personajes, bueno, todos son súper entrañables, ¿no? Luego también hay comedias que a mí me gustan mucho las comedias y las comedias románticas también pueden hacerme guiño, ¿no? No tiene que ser necesariamente romántica, pero no te voy a negar que a veces también me molan, ¿no? Y seguro te suena haber escuchado que se hizo una telenovela en Colombia llamada Betty la Fea. Sí, Vale, en pues España se se hizo hizo una versión también. súper famosa. Bueno, en muchos países se hizo versión, ¿no? Sí. Y en Estados Unidos, obviamente, hicieron su versión, pero la reelaboraron, es decir, no utilizaron el guión original de la telenovela colombiana, porque tenía un, un, eh, un rollo culebrón clásico, ¿no? Claro. Y lo que hicieron los norteamericanos es convertirla en comedia romántica, pero al mismo tiempo parodiando el culebrón, ¿no? Y es maravillosa, es súper divertida, todos los personajes te mueres de risa, tiene unos gags que temeas, bueno, está estupenda. Y fue una gran sorpresa para mí, porque yo estaba ya un poco hasta el queque de Betty la Fea, porque Claro. en México también se hizo una versión que fue muy, muy exitosa y que fue bastante peorcita comparada con la de Colombia. Y me las conozco, aunque no las haya visto todas, porque mi madre era muy fan y entonces la tenía puesta A todas horas, ¿no? todo el día, a todas horas, sí, porque además la ponían en diferido y, Sí. y empezaba a tales horas y luego la repetían en otro canal a otra hora y mi madre la volvía a ver, ¿no? Entonces me enteraba, ¿no? Y la verdad es que la versión mexicana no quedó bonita. No, para mi gusto no fue guay, porque intentaron también hacer la comedia, pero no les quedó bien. El chiste es que cuando descubro Ugly Betty y me pienso, anda, ya estos se hicieron otro refrito y es un poco de lo mismo. ¿Y qué va? Una cosa completamente distinta. Se inspiraron además en una comedia romántica que es clásica de principios de los 2000 que, bueno, si no eres muy de comedia romántica, igual no te suena, pero hay una peli que hizo Anne Hathaway
y esta mujer del Oscar, Meryl Streep, que se llama Devils Wear Prada, que es Ah, pues sí. El diablo Sí, viste la moda. ¿Te suena? ¿La sí, sí. conoces? Bueno, me encanta esa película, me pirra, es muy divertida. Y se inspiraron un poco en esa historia Mm. para rehacer Ugly Betty. Bueno, les ha quedado muy bien. En fin, me alegro saber qué tipo de series te gustan y que nos recomendamos algunas cosillas, tampoco está de más. Yo acabo de ver hace poco la segunda temporada de Stranger Things y me he quedado con un muy buen sabor de boca. ¿La conoces? Sí, vamos, mi compañero de piso, estábamos hablando el otro día que él también la ve Ujú. y yo la tengo para verla también. Obviamente quiero verla porque me han dicho muy bien que, y le pregunté sobre la segunda temporada y me ha dicho que está a nivel de la primera, así que Sí, sí, están muy bien, las dos están muy bien. Es una serie que está inspirada en los años 80, en el cine de los años 80, y al mismo tiempo lo parodia un poquito, ¿sabes? Entonces, aunque está todo perfecto, o sea, realmente es un nivelazo, y creo que por fin es una de esas series que no están queriendo alargar solo porque es exitosa, sino creo que que la están tiene... haciendo para que acabe bien y, ¿sabes? Sí. Entonces cierra muy bien la segunda temporada y tiene algunas escenillas así en la primera, en la segunda, que dices, "Ah", pero es porque es ese tipo de cine de los 80, ¿no? O sea, Claro, esto sí, te lo encontrabas en el cine de los 80 y entonces hace gracia. Te la recomiendo mucho porque además yo creo que te va a hacer pasar un rato ideal. yo es que ahora mismo estoy viendo unas cuantas, estoy viendo Suits, no sé si habrás escuchado alguna vez. ¿Shoots? No. Sí. Va de un bufete de abogados que se supone que todos los que contratan allí son de Harvard, Ajá. pero uno de los abogados, uno de los más, con más éxito, en una de las reuniones contrata a un chaval que no tiene el título de Harvard, vamos, no tiene el título de abogado, pero tiene memoria fotográfica. Entonces, claro, los códigos penales se los sabe de memoria, los códigos civiles, y claro, está trabajando allí sin el título, está trabajando en el bufete sin el título. Y claro, no es una serie una serie que marca época, pero sí es una serie que está muy entretenida. Ujú. Estoy viendo también Peaky Blinders, no sé si te suena. No. Es de la BBC, vamos, está muy bien la serie. Está Ajá. inspirada en Birmingham, en Sí. la Inglaterra de entreguerras. Ah, qué guay. Las series de la BBC son Son buenísimas, increíbles. muy buenas. Sí. Y vamos, es de un grupo de gángsters que empiezan con las carreras de caballo y cómo se van ascendiendo en escala social y está también muy entretenida. Qué Y claro, con bien. la BBC el El nivelazo. entorno histórico es buenísimo. Claro, claro. Claro, llevo todavía dos o tres series que estoy intentando poner al día y quiero Bueno, dejar otras aparte. poco a poco, eso es lo que tiene la serie, es que te enganchas y ya estás, hasta que no acabas con una. Bueno, querido. Oye, a ver, hace 8 años que llegué a España. Sí. Desde entonces me dedico en cuerpo y alma a la literatura. Desde prácticamente mi llegada, muy poquito después de mi llegada, comencé a trabajar dando clases en el taller de escritura creativa. Este es un taller que yo mismo he creado y que sigue en pie, gracias a Dios, desde entonces y lo que me sustenta. He tenido éxito ayudando a muchas personas como tú a materializar sus proyectos y a formarse como creadores. Una de las razones principales por las que decidí crear mi taller tiene que ver con la oferta que yo me encontré en la ciudad. Como en casi cualquier lado, la oferta formativa de Sevilla en materia de letras se enfoca sobre todo a cuestiones teóricas y técnicas, que es lo que la mayoría va buscando, ¿no? Pero antes de empezar a trabajar yo mismo en mi taller, queriendo yo mismo ser escritor, tomé muchos talleres en México y aquí mismo igual en España unos cuantos. Entonces me di cuenta de que había un aspecto que esos talleres no abordaban y que tenía que ver con la formación del artista, con la formación del creador. A mí nunca nadie me enseñó a ser escritor. Me enseñaban algunos recursos para poder escribir,
pero no me enseñaron a ser escritor. Y reconocí en esta carencia una necesidad muy grande, porque la inmensa mayoría de la gente con la que yo compartía aula tenía una inquietud muy parecida a la que probablemente tú tienes, a la que yo tuve cuando empecé a formarme, que no se limitaba únicamente a saber escribir cuentos o escribir novelas, que iba un poco más allá, que aunque no tuviésemos en mente, ya voy a dejarlo todo, me voy a dedicar a esto, y esto va a ser en mi vida, no se limita a simplemente aprender elementos teóricos y técnicos para poder crear esas obras, sino que va eso, un poco más allá con la idea de poder enfrentarte a la tarea de una manera un poco más profesional y que quizá en algún momento puedas apostar por tu trabajo, por ti, de un modo en que lo haría un pro, de verdad. Porque se tiene mucho el mito de que en el arte, como es tan difícil, porque eso es real, ¿no? Es difícil y que no tiene mucho sentido y no merece mucho la pena entrar en esta materia porque eso no es lo que te va a dar de comer ni es de lo que vas a vivir. Y es relativamente cierto. A mí, todos mis profesores de creación literaria, desde que empecé, me decían, mira, si quieres vivir de esto, mejor búscate otra cosa que te dé de comer, porque si lo que estás buscando es dinero, si lo que estás buscando es remuneración económica, sobre todo inmediata, pues probablemente te vas a topar con pared. Fui haciéndome a la idea, fue quedándome claro que si yo estaba estudiando esto, no era porque esperase inmediatamente una retribución económica. Y también empecé a tomar conciencia de que la razón por la que yo me acercaba tenía que ver más con una necesidad, pues hasta espiritual, si tú quieres, ¿no? Una necesidad interior que se fusionaba con mi pasión, con mi gusto, con el interés que me desataban las obras que yo leía y sobre todo con una necesidad de expresión. Yo me daba cuenta de que uno de los medios más ideales a través de los cuales yo podía comunicarme con la gente era escribiendo. Aunque no se me da mal otros medios, a través de otros medios comunicarme, ese era el mejor, ¿no? Se me daba muy bien. Y yo estudié comunicación social en México, que es como el equivalente a periodismo aquí. Y me especialicé en periodismo cultural y creación literaria. Cuando entré a estudiar la licenciatura, me decidí por comunicación porque en ese momento de la historia de México no había una licenciatura en creación literaria propiamente. Ojalá la hubiera habido porque la hubiera elegido de ojos cerrados, ¿no? Pero elegí comunicación porque yo sabía que lo que yo quería hacer era escribir, aunque no tenía claro que lo que quería escribir era literatura. Eso lo descubrí tarde y lo descubrí ya cercano a mi salida, casi durante el último año de la licenciatura, cuando empecé a tomar clases con un profesor que en paz descanse, René Viles Favila, que fue mi gran maestro, fue el que despertó realmente mi vocación y el que me hizo darme cuenta de que lo mío era la literatura, era la ficción, era la narrativa. A partir de allí decido enfocarme muy intensamente y cuando me gradué empecé a buscar trabajo y ejercí un tiempo el periodismo. Fue un tiempo bonito. El periodismo es una profesión pues muy glamurosa, sobre todo el cultural, el que tiene que ver con la cultura, el espectáculo, tal. Y yo me dedicaba a ese tipo de periodismo, ¿no? Entonces me la pasaba muy bien. Tenía una vida social tremenda. Me trataban en todos lados, me trataban exquisitamente, porque a los medios siempre se les tiene como un cariño y tal, claro, porque tienen un poder muy grande, ¿no? Y de algún modo participar de eso es emocionante y es bonito, pero había una cosa que el periodismo no me estaba dando y que me di cuenta al poco de ejercerlo, aunque eso ya lo sabía de antes, pero no es lo mismo cuando tienes la certeza por vivirlo, ¿no? A que te lo cuenten. Me di cuenta de que si yo quería comunicar algo, ningún medio y ningún género periodístico me iba a permitir comunicar eso que yo quería. Era un buen comunicador para transmitir mensajes a ajenos. Y eso, si te gusta el periodismo y te apasiona el resto de las cosas, está muy bien, pero yo soy un comunicador, pero que tengo necesidades comunicativas que tienen que ver con mi manera de apreciar el mundo, de entenderlo
Y por muy absurdas que puedan parecer las cosas que yo quiero comunicar en algún momento, prefiero comunicar esas cosas que pueden parecer absurdas a pasarme la vida comunicando cosas que otros quieren que comunique. Y entonces fue cuando dije, vale, creo que tengo que reconducir mi camino. Y así entré de lleno a la literatura. Dejé un poco aparcado el periodismo, seguía yo buscando el trabajo ideal y en eso, como no estaba conforme con cómo estaba yendo mi camino profesional, pues empecé a buscar alternativas porque quería estudiar literatura de manera formal. Empecé a buscar becas, me planteé incluso entrar a otra licenciatura en materia de creación literaria porque se acababa de crear. Había una maestría en literatura mexicana que me llamó la atención y pedí becas en México y tal. Y en esas estaba cuando me enteré de que un amigo mío, bueno, que era escritor y al que entrevisté y con el que trabajé un poco de cara a mi tesis, lo entrevisté y entonces me enteré de que él estaba becado por la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores aquí en Córdoba. ¿La conoces? Sí, sí, he escuchado de ella. Antonio Gala le conocerás, ¿no? Sí. Para entonces yo ni siquiera me había planteado la posibilidad de salir de mi país y de seguir mi camino fuera de México, ¿no? Tuve suerte, bueno, suerte y que llevaba ya un tiempo tomándomelo en serio, ¿no? Entonces, como aparqué el periodismo, me enfrasqué en mi primer proyecto literario, un libro de cuentos que empecé a escribir. Y para darte la beca te piden que envíes un proyecto. No necesariamente los avances, pero sí el proyecto de lo que quieres hacer, porque la beca consiste en que ellos te dan todo para que tú te dediques exclusivamente a crear. Es una beca maravillosa, porque durante un año de tu vida no tienes que preocuparte absolutamente de nada. Te dan cobijo, te dan comida, te cuidan, te presentan gente interesante, convives con otros artistas como tú de diferentes disciplinas y si estás en el área literaria, lo más maravilloso del mundo es que trabajas muy cerca de Antonio Gala. Antonio Gala se convirtió en mi segundo gran maestro y escribí mi primer libro de cuentos de su mano. Él me corregía, él me leía, él me criticaba, él me comentaba. Ha sido una experiencia grandísima para mí. Así llegué a España en 2009 y yo venía solo por un año. Y la vida que me hace toparme con cosas muy distintas que yo no contemplaba. Ya llegando aquí, pues me enamoré perdidamente y me casé. Entonces decidí que iba a quedarme un tiempo más, que iba a conocer este país a profundidad y a probar suerte. Y además, como estaba súper enamorado, pues, y poco a poco este país también comenzó a darme grandes oportunidades. En 2010, finales de 2010, me mudo a Sevilla cuando termino la beca de la Fundación Antonio Gala y entonces es cuando empiezo con el taller. En 2010 también, no, 2011 finales, sí, creo que sí, 2011 finales. No, espérame, 2010 finales, sí, prácticamente después de llegar, una cosa así. Entré al máster en escritura creativa de la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Comunicación. Entonces me hice ese máster. Y poco después de entrar, se abrió una vacante como coordinador editorial en una editorial pequeñita que ya no existe, que existía aquí en Sevilla, que se llamaba RD Editores. Allí empecé, entré a concursar por la plaza, me dieron el trabajo y estuve 2 años como junior editor y coordinador editorial, aprendiendo mucho sobre el mundo editorial, principalmente en el territorio de lo electrónico. Estuve conviviendo con gente muy interesante, conocí a muchos escritores, en fin, ha sido una experiencia muy grata. Terminé de allí en 2013, estaba ya, bueno, durante el máster escribí mi primera novela, mi segundo libro, que se llama Las Puertas del Paraíso, y se publicó en México, en la universidad en la que yo estudié. Pero cuando yo terminé de mi trabajo en la editorial, pues ya había pasado un tiempo desde entonces, y ya empezaba yo a trabajar en un segundo proyecto que se llamaba entonces Como tú todo, que ahora se llama Curso de Belleza, Amor y Sexo. Es una novela, mi segunda novela, que también está hecha como con cuentos. Es un conjunto de cuentos que si se lee toda junta también hace una novela. El caso es que empezaba yo a trabajar en ese proyecto y
seguí buscando becas, oportunidades y cosas desde aquí, desde España, y conseguí que me dieran una beca muy importante de México, que es la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, gracias a la cual me pude dedicar durante ese año a escribir mi segunda novela. Esta novela me granjeó el premio Andalucía Joven de Narrativa justo a finales de 2015. Y así se publicó. Yo sigo formándome, sigo aprendiendo mucho, pero también es verdad que a lo largo de todos estos años, tanto escribiendo como dando clase, pues he aprendido mucho. Ha sido una gran escuela para mí este taller de escritura y también he ayudado a un montón de gente. Entonces, espero poder hacer lo mismo contigo. Me gustaría que intentásemos abordar un aspecto fundamental cuando se trata de construcción de historias, porque a través de estos recursos que te quiero compartir, tú vas a poder solventar ese obstáculo que es muy recurrente de empezar pero no acabar porque no sabes por dónde seguir. ¿Tienes a mano, por casualidad, algún texto que hayas escrito en el que te haya pasado eso? Que no sea demasiado largo. No, son todos largos. Son todos largos. ¿Largos cuánto? Pues el que tengo aquí a mano Ujú. son 4 capítulos. Es que claro, el problema es que tengo los capítulos los tengo organizados, lo que pasa es el problema sería ya el siguiente. Ok. Oye, déjame preguntarte otra cosa. La inquietud principal que tú tienes al acercarte al taller es empezar de cero o tiene que ver con ese proyecto de los 4 capítulos. Se puede decir que ambas, porque Ajá. claro, yo al no tener ninguna formación, Ujú. eh, pues me gustaría formarme. Mm, Entiendo, entiendo. Pero Pero claro, es a raíz de ese proyecto cuando me surge la la inquietud necesidad, de... ya. O sea, que si te das cuenta de que necesitas como esos cimientos, pero al mismo tiempo querrías que el aprendizaje lo pudieras aplicar a este proyecto Claro, en el que te encuentras, ¿no? Vale. Y es un proyecto de novela. sí, ¿Y has escrito cuento? se puede decir que sí. ¿Y no tienes eso a la mano? No, bueno, Nada. quizás. Te voy a mirar un momentito. A ver, sí, venga. Voy a mirar, pero no tengo por aquí ninguno. Bueno, no te preocupes, no pasa nada. Porque es que fueron, ya los hice hace tiempo, fueron en mi instituto. Ujú. Hacían todos los años un concurso de relato corto, novela corta, cuento. Sí. Y vamos, los 4 años que estuve allí participé. Y claro, los 4 que tengo hechos son de eso. Y ¿Y no, se me alguno lo ocurre. ganaste? Los 4. Aunque, O sea que el escritor del cole, ¿no? sí, sí. Ahí Qué es que, claro, bien. tampoco era una competencia, porque, claro, era, como hemos dicho, una época en la que la literatura no se llevaba, como ¿Pero se qué decía. pasa? ¿Que eras el único que participaba o qué? No era lo único, pero no es decir que hubiera mucha gente. Bueno, ¿y Podría qué haber más sido da? No, eso, unos eso es lo cuantos de, de... eso es lo de menos. Lo demás es que participaste en los 4 y ganaste los 4, querido. Eso es lo importante. Porque, a ver, si me dices, es que nada más participé yo, entonces te digo, bueno, vale, pues, ok, ¿no? Pero, joder, o sea, participó más gente, lo que significa que no eras el único con inquietudes literarias, pero sí el mejor. Ahí está, eso es lo guay. Bueno, pues vamos a seguir por ese camino porque me gustaría que me digas lo mismo, pero ahora con otro concurso, un concurso nuevo, que te pongas al tú por tú con un nivel un poco más elevado, a ver qué tal te va, a ver qué suerte tienes. Por cierto, te decía lo de la beca de la fundación porque como tienes 21 años, sí, ¿no? Me dijiste 21. Aquí se puede entrar hasta los 20, antes de cumplir los 26. No sé si los 26 o los 25, ya no me acuerdo si lo han cambiado, pero vamos, que tienes unos años. O sea, Todavía tengo... yo en tu lugar intentaría entrar desde la siguiente convocatoria. La siguiente convocatoria tiene que salir, estate pendiente, creo que desde marzo o por ahí ya tendría que estar por salir. A lo mejor sale en abril, una cosa así. No me acuerdo muy bien, pero estarse pendiente ya desde entonces, ¿no? A principios del año. Porque el proceso de selección lo realizan durante el verano para que empieces en octubre.
Y eso, yo en tu lugar empezaría, si quieres entrarle de verdad, yo te invito a Desde que ya. lo pruebes, a que lo intentes. A lo mejor tienes mucha suerte y talento suficiente para entrar la primera vez. A mí me pasó así y no tendría por qué no suceder contigo, lo cual me llenaría de orgullo. De hecho, yo a todos mis alumnos jóvenes que he tenido les digo lo mismo, te puedo preparar para entrar y bueno, de alguna manera tienes ciertas ventajas porque yo te puedo contar cosas para prepararte porque he estado allí, ¿no? Pero no, como no solía tener muchos alumnos jóvenes, pues no tenía la posibilidad de coachear en ese sentido, pero ya que la tengo contigo, la aprovecharé y te invito a que hagas lo mismo. Entonces, una vez al año, cada año, hasta que te consigas quedar. Estás muy a tiempo. Y si no consigues hacerlo a la primera, pues lo harás a la segunda o a la tercera, pero seguro entras. Y es muy guay que lo pruebes, que lo intentes. ¿Cuántos años te quedan de la carrera? Eh, en teoría este es el último, Ah, pero, coño, pues entonces está muy bien. pero lo más seguro que tenga que echar el año que viene, aunque sea sin una asignatura suelta, pero lo Sí. tendré que echar. Bueno, vale, pero vamos, que ya si fuera el caso estarías bastante más descargado, ¿no? Sí. O sea, si por alguna razón te diesen la beca, por ejemplo, para el verano siguiente, que te enteres, para entonces probablemente ya estés quitándote de encima la inmensa mayoría, ¿no? De las cosas de la carrera. Vamos, que tampoco sería el fin del mundo si te queda una o dos asignaturas pendientes por solventar después de la beca, ¿no? No, no sería. Ahí está, que lo podrías hacer, ¿no? Guay. Pues tenlo en mente, ¿vale? A ver, vamos a aterrizar en el tema teórico para que hagas un ejercicio del cual me gustaría que pudiéramos revisar en la siguiente sesión en el caso de que te vea, porque esta es nuestra sesión de prueba. Consiste en que reconozcamos una serie de elementos constitutivos de lo que yo llamo el corazón de las historias. Las historias son como una especie de Frankenstein que puede cobrar vida si, además de ponerles cabeza, brazos, piernas, cuerpo, etcétera, le pones corazón y ese corazón haces que lata. Porque si no le pones un corazón y ese corazón no late, entonces tienes ahí al monstruo o al ser, pero está inerte. Y por mucha cabeza que tenga y muchos brazos y piernas o lo que sea, pues está ahí como un vegetal, ¿no? Y es casi o sea, el error más común y lo que pasa prácticamente en todos los casos de gente que está iniciando, es eso, que empezamos a ponerle de todo al bodoque, pero no le ponemos corazón y ese corazón no late. ¿Qué le hace falta? Afinar ese motor que produce que ese ser que estamos creando cobre vida, ¿vale? Bueno, pues ese corazón que se llama conflicto está constituido por 5 elementos. A esos 5 elementos se les conoce como conflicto y forman una cosa que vamos a reconocer como esquema actancial. Ve tomando nota, Sí, que sí, no se te olvide. De todos modos, esto se queda grabado para que lo puedas retomar cuando tú quieras. Te enviaré el enlace y que lo puedes ver. Pero te conviene tomar nota porque así te quedas con la pauta más importante, ¿vale? Entonces, esquema actancial, 5 elementos, y ese esquema se llama, esos 5 elementos constituyen algo que se llama conflicto. Para que una historia sea historia, necesita de un conflicto, es decir, necesita de ese corazón que está hecho de 5 elementos. Si no los tiene, entonces es un conjunto de anécdotas o es un conjunto de acciones, pero no es una historia. Lo que produce que ese conjunto de anécdotas pase a ser una historia es precisamente ese conflicto. Bueno, punto o elemento número 1 que configuran ese corazón, el personaje protagonista. Vale. Y ahora la pregunta de los 64.000. ¿Qué es lo que hace que un personaje sea protagonista? el protagonista se supone que es el personaje que hace los hechos principales de la historia, ¿no? Más o menos, pero no precisamente. Intenta definirlo. ¿Cómo reconoces al prota? El sobre el que gira la historia, ¿no?
sobre el que gira la historia. Eso me lo dice todo el mundo. Claro, es el personaje sobre el que todo pasa. En torno a este personaje pasa todo. Bueno, no precisamente. Vamos a averiguar qué es lo que hace que un personaje protagonista sea protagonista. A ver, vamos a pensar. Tú eres jovencito, seguro que te has visto Blancanieves. Sí. Vale, de Disney. Vale. ¿Quién es el personaje protagonista de Blancanieves? ¿Canieves? Eso pensamos todos, ¿no? Porque claro, se llama Blancanieves. ¿Cómo no va a ser Blancanieves el personaje protagonista? Pues adivina qué, Que no es. no es. Si no es ella, entonces ¿quién podrá ser? ¿Cómo se llama? La reina, ¿no? ¿O no? La reina. Vale, ya tu intuición te ha llevado a la respuesta correcta. Ahora, vamos a buscar razones. ¿Por qué es la reina y no es Blancanieves? Para empezar, la primera respuesta que tienes es, pues porque tú lo dices tú, porque yo hasta ahora pensaba que Blancanieves era la protagonista de Blancanieves. Es que en el título está, ¿no? Pues no, resulta que no. Así que vamos a intentar averiguar por qué. Porque es la que desarrolla la que da origen a la historia Bien, por ahí va. Caliente, caliente. y con los actos de ella, Ujú. los actos de ella se ven inmersos otros personajes, ¿no? Por ahí va. Si lo piensas, ¿qué es lo que Blancanieves quiere a lo largo de la historia? ¿Qué quiere hacer Blancanieves o qué es lo que está haciendo? Estaba en el bosque, ¿no? En la casa. Ella estaba Y allí siendo guapa y joven y cantándole a los ciervitos del bosque y poniendo pajaritos en su dedo, ¿no? Y luego, ¿qué? luego ya cuando se entera de lo que quiere hacerle Bueno, se entera, ¿no? Cuando la reina le da la manzana es cuando Pero eso es hasta el final. luego qué pasa. Antes, ¿qué pasa con Blancanieves? ¿Ves cómo lo tenemos un poco deslavado? Porque es que prácticamente Blancanieves es como súper sosa, ¿no? O sea, es muy saboría dentro de la historia, porque ¿qué hace? ¿Qué hace? Además de cantarle a los pajaritos, se escapa. Es lo Eso único que hace, es. escapar. ¿Y de qué escapa? De la persecución que la reina está poniendo en marcha para capturarla y matarla. ¿Y cómo se entera de esto? ¿Te acuerdas? ¿Cómo era? Sí, porque se lo dijo un criado de la reina, ¿no? Exactamente, un mandado de la reina al que le dijo, pues tú vas a traer el corazón de esta en este cofre y ya con eso yo me quedo tranquila y sé que soy la más guapa del reino, ¿no? Porque ¿qué quería la reina? ¿Solamente matar a Blancanieves? No, ser la más guapa, tenía un objetivo. Ahí lo tienes. Entonces, ella es la prota porque es ella la que tiene un deseo definido y la que produce que las cosas pasen, la que hace cosas, más que las cosas pasen, la que hace cosas para conseguir eso que quiere. Porque sabemos que Blancanieves quiere escapar, pero es una consecuencia De una acción. de la acción puesta en marcha por la reina, que quiere ser la más bonita, y para conseguirlo tiene que deshacerse de Blancanieves. Blancanieves, para evitarlo, simplemente se escapa. ¿Y qué hace la bella ingenua? Va y se mete en una casa de 7 hombres extraños a lavarles la ropa, a limpiarles los trastes y a tenderles las camas con tal de que la dejen allí. Y no se preocupa de qué le van a hacer esos 7 hombres extraños. Es que si lo piensa uno un poquito, es bastante truculenta. Entonces, lo que hace protagonista a un personaje es su deseo, que quiere algo, que desea algo y que, en consecuencia, hace cosas para intentar conseguir lo que quiere. Pensemos en otra historia. ¿Has leído, me has dicho que te gustan los clásicos? ¿Has leído Romeo y Julieta de Shakespeare? Sí. Vale. ¿Quién es el protagonista? Se supone que es Romeo y Julieta, pero viéndolo así, Mm, eh, pueden ser los dos soldados estos, ¿cómo se llamaban? No, hombre, no, tampoco. ¿No?
Ahora, no por esto significa que ahora los personajes No, sí, principales sí. nunca vayan a ser protagonistas. Porque Eh, además, a ver, si lo pensamos un momento, en Blancanieves hay personajes principales, pero sí, hay un protagonista. Esto es una regla también de las historias. En las historias, todas las historias, siempre hay personajes principales. O sea, que son importantes, los más importantes. Pero no- para que funcione, siempre tiene que haber un protagonista. protagonista, Vale. ¿vale? A ver, entonces, en Blancanieves, Blancanieves es principal, pero no es protagonista. En Romeo y Julieta, Mm, ¿qué es lo que dijimos que hace protagonista un personaje? El que tiene un deseo definido Ahí está. y es ¿Quién el tiene un que deseo definido en Romeo y Julieta? ambos, ¿no? Bueno, sí, pero ¿quién da el primer paso? ¿A quién estamos viendo hacer cosas? Aquí Romeo era, ¿no? A Romeo, claro. ¿Por qué? Quiero a Julieta. Sí. ¿Y qué se me opone? El, la pelea entre ambas familias. Las familias que están peleadísimas, que es difícil comunicarse con Julieta, precisamente porque las familias se interponen, en fin. Ahí lo tienes. Es así de simple y al mismo tiempo así de complejo, porque cuando no estamos acostumbrados a verlo, nos cuesta, ¿no? Pero ahí vamos, identificándolo. Muy bien. A ver, Titanic, Sí, ¿la viste? sí, Vale, ¿te acuerdas? sí. Vale. ¿Quién es el protagonista de Titanic? Él, ¿no? El que suele, es el que Porque primero tiene el deseo de ir a a Estados Unidos a la nueva vida y luego tiene el deseo de estar con ella, ¿no? él tenía el deseo de ir a Estados Unidos. ¿Tú te Sí, acuerdas cómo se subió al Titanic? sí que se subió de, ¿cómo se llama este? Palabra. No, de polizón no. ¿No? Se subió con entrada. ¿Sí? ¿Sí? ¿No te acuerdas cómo ganó la entrada? No. En una apuesta. Así empieza la peli, están en un bar, él y su amigo italiano, Sí, y se están jugando el dinero que tienen y las entradas de otros que iban a viajar en el verdad. Titanic. O sea, que ellos no tenían pensado viajar en el Titanic. Lo que pasa es que un golpe de suerte les hizo ganar las entradas y se fueron pitando. ¿Sí o no? Es verdad, verdad. Entonces él no quería ir a Estados Unidos. Este es un bohemio que va por la vida pillando cacho, ¿no? Sí. Ahí está. Entonces, ¿eso ya te dejó las cosas más claras? ¿Quién es el prota? Es ella entonces, ¿no? Vale. ¿Por qué? Porque ella sí tiene el deseo de viajar en el barco. ¿Ella tiene deseo de viajar? Sí, ¿no? O ¿De tampoco. eso va de eso va la No, no, historia? no, de eso no va. Y luego en la relación, Ujú. ella es la que pone el interés, bueno, pone el interés, es la que hace que las acciones sucedan, ¿no? A Es que ver, tampoco la tengo muy. muy fresca. Te voy a recordar las bases. Es una niña rica que ha sido comprometida con un ricachón que es todavía más rica que ella. Bueno, más bien ella era rica, ya no es rica. Su padre era rico, pero su padre falleció y le dejó a ella y a su madre un buen apellido, pero nada más. Entonces la madre compromete a Rose con este ricachón para que así tengan, sigan teniendo un nivel, sigan formando parte de la aristocracia y se resuelvan un poco la existencia, ¿no? Forman parte de la alta alcurnia de Europa y se van a casar. Y ese es el motivo por el que viajan en el Titanic, porque van a casarse a Nueva York, en donde ya hay un convite preparado y se han mandado todas las invitaciones. Porque ahí es en donde se casa la nueva aristocracia. Estados Unidos es un país emergente, es un país de libertad, hace poco que el mundo ahora le conoce en auge y tal, y entonces, claro, todo el mundo se quiere ir a Estados Unidos.
Entonces Rose, que es una chica que no sabe muy bien qué hacer con su vida y que es bastante influenciable por su madre, cree que está haciendo lo correcto porque es una niña buena, es una niña bien y es católica y piensa en su madre y viene de una cultura en la que hay que hacer lo correcto, en la que la mujer no tiene potestad, ni voz ni voto, ¿sí o no? Sí. Vale. Y entonces llegan al Titanic y ella está un poco como conducida sin remedio. ¿Tú te acuerdas de cómo conoce Rose a Jack? No. Se va a suicidar. Rose Está al lado, sí. se va a suicidar. Se pone un vestido de gala porque van a ir a una cena, de estas cenas que se celebraban todas las noches en el barco, y sale corriendo asfixiada porque se siente tan triste, tan desgraciada y no sabe cómo hacer con su vida, qué hacer con su vida, porque no quiere lo que está viviendo, pero tampoco sabe cómo darle solución. Y entonces vemos cómo encuentra que la solución a su problema es quitarse la vida. Y Jack está en la proa del barco viendo las estrellas y fumando cuando escucha que ella pasa corriendo a su vera y la sigue y se da cuenta de que se quiere suicidar. Y entonces evita que se suicide, la convence de que no es una buena alternativa suicidarse. Y ahí empieza la aventura entre los dos. No porque hayan tenido un amorío, sino porque empieza a haber complicidad. Cuando llega el prometido, el guardaespaldas y toda la gente que vienen con la chica, ella quiere, no quiere que se enteren de que se iba a suicidar y entonces le pide a Jack con la mirada que se calle, que no les diga qué pasó y él finge que, bueno, más bien ella les miente y les dice, es que yo estaba asomada y quería ver cómo giraban las hélices estas que empujan el barco y me tropecé y me iba a caer, pero el señor Dawson me salvó la vida y hay que agradecérselo, ¿no? O sea, hace parecer todo este suceso un suceso eh, que no tiene que ver con su suicidio. No quiere que se enteren que ella es desgraciada, que ella es infeliz con esa situación en la que vive. Ahí está su madre, ahí está todo el mundo, ¿no? Y así empieza la complicidad entre Jack y Rose. Y a partir de ese momento que Rose conoce a Jack, pero sobre todo a partir del día siguiente, que es cuando tiene oportunidad de charlar con él, empieza a darse cuenta de quién es Jack. ¿Te acuerdas de eso? Están en la prueba, es una tarde, y ella descubre que él es pintor Mm. y que dibuja a las chicas parisinas desnudas. A ella le gusta mucho el arte y le resulta muy seductor y muy interesante lo que él hace. Cree que tiene mucho talento. Y se da cuenta de que es un alma libre, de que toma decisiones en su vida, de que no está sujeto a nada, de que es pobre pero es feliz. En fin, una serie de valores y de cosas que nunca había conocido, que no sabía que podían formar parte de la vida de una persona. Y contrasta entre esa vida del bohemio, que además está guapísimo, con su propia vida, ¿no? Ella tiene todo, él es pobre, pero es feliz, y ella tiene todo y es infeliz. Y entonces ¿cómo puede ser posible, ¿no? Que yo esté viviendo esta desgracia. Y a partir de entonces, Rose empieza a darse cuenta de que existe una vida que puede ser distinta, una vida propia, que puede ser diferente a la que ella tenía en mente, ¿no? Ok, ese es el planteamiento general, pero no es la inmensa mayoría de la peli. Vale, ya te he puesto en bandeja de plata todo. ¿Qué quiere Rose? Mm, cambiar de vida, ¿no? Algo parecido. Pero Sí. si lo que quisiera es cambiar de vida, tendríamos que ver al personaje haciendo cosas para cambiar de vida. ¿Eso es lo que hace Rose? No. No. Entonces hay que ser más fino. Va por ahí, pero no es precisamente cambiar de vida.
no es cambiar de vida, sino que es, ella se da cuenta de que lo que tiene realmente no es lo que quiere y es darse cuenta de lo que, buscar lo que de verdad quiere, ¿no? Ahí más o menos, por ahí va. El caso es que ella ya se dio cuenta de qué es lo que tiene y precisamente porque se dio cuenta se quería suicidar. De lo que no se había dado cuenta es de lo que puede tener. Y de eso se da cuenta cuando conoce a Jack. Y eso también ahora ya lo conoce, es decir, ya se ha dado cuenta de eso. ¿Tú te acuerdas cómo se desarrollan los acontecimientos a partir de esa escena en la que le agradecen a Jack el haber salvado a Rose? Después de la cena, él la invita a una fiesta de verdad en la tercera clase, no sé qué. Y todo eso sirve para que ella se vaya dando cuenta de cómo es. O sea, ella ya sabe. Y aunque lo va confirmando, esta manera de pensar de Rose y esta realidad que Rose está adquiriendo, la está adquiriendo básicamente desde el minuto uno en que conoce a Jack. Desde que se da cuenta de que puede tener con él complicidad y que no le va a dar la espalda cuando ella le dice, no, no digas la verdad, sígueme el rollo cuando yo les diga esto que me voy a inventar, sígueme el rollo. Y Jack le sigue el rollo. ¿Por qué? Porque no tiene nada que perder. Porque también se ha dado cuenta de que esta chica está buenísima. Además, la ha visto antes de que ella se suicidara. Él la ha visto. No sé si te acuerdas. Hay una escena en la que le dicen, no pierdas tu tiempo, esa chica es de tercera clase, el amigo con el que iba en el barco, ¿no? Un día antes, cuando ella está con su marido y tal, en primera clase, ¿te acuerdas? O sea, él ya la había visto, para él es una chica deseable, le gusta, por eso en el momento en que se da cuenta de que esta chica se quiere suicidar, sale corriendo a ayudar, ¿no? Vale. Entonces, si ya Rose se ha dado cuenta de estas cosas, tanto de lo que tiene como de lo que puede tener, ¿qué podría querer? Porque ya se está dando cuenta y se ha dado cuenta. Lo que pasa es que conforme van avanzando los acontecimientos, vemos cómo todo va asentándose de una manera más intensa y esos elementos que le van reafirmando la posibilidad de lo que puede tener, crecen, ¿no? O sea, se acentúan. Ahora, eso es lo que puede tener, pero ¿y qué quiere Rose? Porque recuerda, lo que hace protagonista a un protagonista es que tiene un deseo y que hace cosas para conseguirlo. ¿Qué puede ser? Por ahí va, ¿eh? Está en ese territorio en el que nos estamos moviendo, pero hay que afinar, hay que tirar fino, hay que apuntar muy precisamente para llegar a dar con el meollo y entender por qué todos los acontecimientos se conducen de ese modo, ya que ella es la protagonista. Y a buscar una vida en Ujú. la que ella sea de verdad libre, ¿no? Ah, más o menos, eso es básicamente. Lo que ella quiere es decidir, decidirse. ¿Por qué? Porque en el momento en que se decida, puede simplemente actuar en consecuencia. Mientras no se decide, ¿cómo actúan? A escondidas. Ella se permite averiguar cosas, pero siempre a escondidas, sin que los demás se enteren. Jack no tiene nada que esconder, no está escondiendo nada, no tiene vergüenza. Ahora, le sigue el rollo porque la respeta, porque entiende cuál puede ser su situación y porque si quiere ponerla de su lado, no la va a poner en evidencia, ¿no? Porque además piensa que el contexto en el que está sucediendo todo esto es a principios del siglo XX, en el que la mujer todavía sigue muy oprimida, pero también es el inicio de la liberación de la mujer. Entonces, Jack, a diferencia de otros hombres, no es ese hombre que dirige a la mujer. Jack es ese tipo de hombre que deja que la mujer tome sus propias decisiones. A diferencia de su marido, de su prometido. Su prometido no es ese tipo de hombre, su prometido es el tipo de hombre que dirige a la mujer y que le dice cómo se tiene que comportar, qué tiene que hacer, qué tiene que decir. Mientras él le dé todo lo que ella quiera y más, ella le tiene que obedecer y le tiene que complacer.
Pero Jack no es así, no tiene ese perfil, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Dice Rose. ¿Voy a dejar a mi madre tirada y dejar una vida cómoda y abandonar todo lo que conozco para quedarme con este pobre guaperas que me da la posibilidad de vivir siendo libre, de tomar mis propias decisiones, que puedo vivir de una manera distinta, aunque no tenga dinero, aunque no esté con mi madre? ¿Qué hago? Y Rose no se decide. Rose se mantiene dudando prácticamente el grueso de la peli, o por lo menos las primeras 2 horas, porque es una peli larga, ¿no? Y ahí está el objeto de deseo de Rose. Quiere decidir. Cuando nosotros llegamos al punto en el que conoce a Jack, lo que nos preguntamos como espectadores es, ¿y ahora cómo va a transformar la vida de Rose esto, no? Y poquito después, cuando empezamos a darnos cuenta de que Rose está sintiendo algo o algo está pasando entre Jack y Rose, y sabemos cuál es el contexto del que ella viene, decimos, ¿se va a casar con el ricachón o va a decidirse por Jack? Pero no lo sabemos, no sabemos qué va a ser. Y eso es lo que nos mantiene enganchados a la historia. No tener la respuesta a esa pregunta es lo que nos mantiene anclados a Titanic. Pero eso llega a responderse en algún momento. ¿Te acuerdas cuál? Si la pregunta es, ¿conseguirá Rose decidirse? ¿Cuándo? ¿Rose se decide? No iba a decidirse, ¿no? Sí, hombre. ¿Sí? La que te digo, es que la vi, pero hace tiempo, no la tengo muy fresca. Vale. Ella Cuando... quiere decidirse. Y hay una escena en la que, bueno, llevan tiempo escapando de la gente que les observa, ¿no? Sobre todo del guardaespaldas del prometido. Cuando la pinta Y... puede ser. ¿Cómo? No. Cuando la pinta no es, ¿no? ¿La pinta? Ah, no, arroz no es, Ah, sí, es verdad, arroz sí. no es, sí, es verdad. Es poco después de eso, sí. Sí, Poco después de eso. Cuando la pinta. Y que suben al cuarto, van al cuarto y ellos salen pitando. mm, Porque los van a pillar. Y entonces están escapando. Pero en el escape terminan metiéndose en los garajes, en los maleteros. ah, sí, Ah. ¿Y ahí qué pasa? Que se meten a un coche y se dan amor, ¿no? sí, sí, Y eso no había pasado antes. ¿Y eso qué significa? Pues ya está, papá. Ya me decido, ya está. Es que sí. Si me gustas, sí te quiero, sí quiero estar contigo y me la sudan los demás, sí, ¿no? sí. De hecho, literalmente, cuando salen de allí corriendo, que es esa escena que van corriendo por donde echan el carbón en los motores a vapor y esas cosas, es una escena muy bonita donde se ve que ella va corriendo junto con él y que los vestidos esos como vaporosos que tiene como que vuelan y no sé cuánto y salen a la proa y ella le dice, cuando lleguemos a América me voy contigo, me escaparé contigo. Y ahí ya tenemos la certeza absoluta de que se ha decidido. Y justo en ese momento es cuando el barco choca. ¿Por qué? Porque si el barco no chocara, ya se habría acabado la historia. Porque las historias duran lo que tarda el personaje protagonista en conseguir lo que quiere. Quédate con esa clave. Las historias duran lo que tarda el personaje protagonista en conseguir lo que quiere. O bien para quedárselo y conseguir lo que quería, o bien para no conseguirlo, pero igualmente se ha respondido a la pregunta. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, como hasta ese momento Titanic iba de que Rose se decidiera y ya se decidió,
ya no podemos generar intriga y permitir que el espectador se mantenga enganchado con esa misma incógnita porque ya está resuelta. Por lo tanto, ahora hacemos que pase algo para generar una nueva incógnita. ¿Y cuál es la nueva incógnita de Titanic a partir de ese momento en el que el barco choca? Sí, se salvarán, ¿no? Ahí está. ¿Conseguirán salvarse y vivir su amor ahora que están a punto de morir porque el barco chocó? Después de todo lo que les costó decidirse y saber que iban a estar juntos. Y claro, si ya nos hemos tragado media peli o más viendo que estos querían amarse en libertad y ahora corren peligro de muerte, pues queremos saber si van a salvarse o no para poder vivir su amor en paz, ¿no? Y es inevitable seguir enganchados porque además se llama Titanic y todo el mundo sabe que el Titanic se hundió. Por lo tanto, no nos vamos a ir de allí sin ver al barco hundirse, ¿no? Entonces, ¿ves cómo se clarifica este elemento, ¿no? El personaje protagonista y el objeto de deseo. Estos dos elementos son fundamentales y diríamos que son de los 5, forman parte de los 3 más importantes, ¿vale? Todos son importantes, pero hay 3 que son como los más importantes. Ok, esto nos da paso al tercer elemento, que es las fuerzas de antagonismo. Ese es el tercer elemento del conflicto, del esquema, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué son las fuerzas de antagonismo? Bueno, pues son todos esos obstáculos que se le oponen al protagonista en su camino intentando conseguir lo que quiere. Porque sin ellos, sin esos obstáculos, no hay conflicto. ¿Qué pasa si yo te digo, había una vez Romeo que se sentía atraído por Julieta, va y le dice, Julieta, qué guapa estás, ¿te quieres casar conmigo? Y Julieta le dice, ay Romeo, qué guapo estás, pues claro que me quiero casar contigo, si tú también me gustas mucho. Y además adivina que mis papás están felices de que tú y yo estemos juntos. Y mi papá dice que va a pagar la boda, que nos va a pagar la luna de miel en Hawái y nos va a poner un pisito en Sevilla. ¿Qué te parece? ¿Cómo nos quedamos con esa serie de acontecimientos? ¿Qué te producen? Poquito soso, ¿no? Soso, claro, porque dices, bueno, vale, qué felices son, hurra. ¿Y a mí qué? Ahí está una clave muy importante, porque solo nos sentimos atraídos por una historia cuando en esa historia hay mucha mierda. Entre más mierda haya, entre más chungo lo tengan, entre más desastre nos topemos, más enganchados estamos. Esa es la clave. Decía Faulkner, hay que tener un detector de mierda. Nuestro trabajo muchas veces consiste en aprender a identificar los problemas para poder manejarlos, convertirlos en parte de la historia. El conflicto no es otra cosa que un problema o una serie de obstáculos que configuran un problema, un gran problema. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas de oposición en contra de Rose para decidirse? Mm, la madre, La madre es muy importante porque es un chantaje emocional el que está haciendo la madre, ¿no? Que funciona muy bien porque si no ella no se sentiría culpable y no tendría razones por las cuales pensárselo, ¿no? ¿Qué más? el, el prometido, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que ella, aunque lo hace por la madre, lo de casarse, lo de no casarse también lo hace por el que dirán, ¿no? Por el que dirán, por la sociedad, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Qué más? La madre, el dinero también, claro. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar pobre? Claro, ¿Qué más? No se nos olvide que ella era rica y que sí. estaba acostumbrada al lujo.
Hemos dicho eso, la sociedad, la madre, el dinero. Bueno, el dinero también. El amor es que no ama al prometido. Si no lo ama, tiene dificultades para tomar una decisión. Porque dice, joder, es que no lo amo. Pero al mismo tiempo tampoco estoy segura de que mi vida vaya a estar encaminada con este jodido de París que pinta prostitutas. ¿No? Sí, sí. ¿No? El amor, ella no está decidiendo, no tiene la claridad porque todavía no está enamorada, pero ni de uno ni de otro, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más? El- pues no se me ocurre nada más. Sobre la decisión de Rose, más o menos esas son, ¿no? Sí. Pero también, si pensamos en específicos, cuando ella está queriendo averiguar, ¿no? Una fuerza importante de oposición, pues es el guarura este que los Ah, claro, persigue, sí. ¿no? Que los observa. Incluso el barco O, se podría decir que ¿cuál? antagonismo. Incluso el barco, el hundimiento del barco se podría decir Eso, que eso, eso es lo que te iba a decir. Llegado a un punto, el barco también se convierte en una fuerza de antagonismo fuerte, porque aunque ella ya se ha decidido, ahora puede suceder que no van a poder hacerlo realidad, porque si no salen vivos de allí, pues por mucho que ya te hayas decidido, hija, ¿no? Bien, muy bien. ¿Ves? Ahí estás identificando las fuerzas de antagonismo, como puedes ver, están representadas por aspectos muy diversos. O sea, pueden ser otros personajes, puede ser una circunstancia, puede ser la sociedad, puede ser el dinero, puede ser un holocausto nuclear, puede ser el clima, puede ser un barco hundiéndose, puede ser un terremoto, puede ser lo que quieras, puede ser Dios, puede ser lo que sea. Basta con que se le oponga. Esa es la regla de oro. Sin ellos, sin estos obstáculos, no se genera el conflicto. Tenemos a un personaje que quiere una cosa y una serie de obstáculos que se le oponen. Gracias a eso se genera un choque constante, gracias al cual el personaje en el intento por conseguir lo que quiere encuentra bueno, obstáculos, encuentra eh, oposición. De manera que gracias a esa oposición nace el conflicto y entonces surge la duda. ¿Conseguirá el personaje lo que quiere? Y si esa duda no se resuelve durante la mayor parte del relato, entonces nos mantenemos enganchados. Entonces estamos atentos. Solo cuando esa pregunta se ha resuelto, desaparece la pregunta y decimos, ok, ya está, acabó. Ya, todo lo que pueda venir después es añadidura, pero lo más importante está resuelto. Ahora bien, si no queremos que el lector tenga esa sensación de que ya acabó y de que todo lo demás es añadidura, lo que tenemos que producir, como hemos visto en Titanic, es una nueva incógnita, un nuevo esquema actancial, un nuevo ciclo, en donde sigue repitiéndose el mismo personaje, pero ahora el deseo es diferente y las fuerzas de oposición son también diferentes. En el mismo territorio, todo con el mismo, en el mismo ambiente, con el mismo rollo, pero ligeramente modificado, ligeramente mutado, de manera que vuelva a surgir una incógnita que ayude a mantener viva la intriga, la tensión y la intensidad. Más o menos lo vas cogiendo, ¿no? sí. Bien. Tenemos pues esos tres elementos. Son, digamos, el corazón. Esto que yo estoy llamando el corazón de la historia, pues estos tres constituyen ese corazón. Ahora vamos a ver cuáles son los dos elementos que hacen que este corazón lata, empiece a latir y entonces haga que la sangre llegue a todas las partes de ese ser que estamos creando y produzca que cobre vida. Tenemos dos elementos más. Uno es la motivación, también conocido como leitmotiv, y la urgencia. Pensemos, ¿cuál es la motivación de la reina para ser la Mm, más bonita? no sé, la motivación, es el deseo. El deseo es ser la más bonita. Es la bonita. La motivación.
La motivación es ¿por qué quieres ser la más bonita? ¿Por qué es? ¿Por qué será? ¿Cuál puede ser la razón que lleve a una mujer a querer matar a otras personas que son más bellas que ella? Porque no pueden existir y ella tiene que ser la más bonita. Es la más deseada, ¿no? Eso es lo que quiere, pero no es Sí. por qué lo quiere. ¿Por qué? Lo que no veo. Vamos, sé que es la motivación, pero no lo veo en esa historia, ¿no? Intenta aterrizarlo. A ver, piensa. Si uno de tus compañeros de la universidad quisiera asesinarte porque tú eres más inteligente que él, Porque yo soy un obstáculo para él, ¿no? sí, Porque ve competencia en... vale, sí, ve competencia, pero ¿y qué pasa? ¿No puede haber competencia? ¿Por qué tiene la necesidad de matarte? Por envidia, puede ser. Puede ser Sí, precisamente va por ahí, es envidia, pero ¿y qué pasa si tiene que vivir con esa envidia? ¿Qué le produce tu existencia? Si él quiere ser el más inteligente, la razón por la cual necesita aniquilarte porque tú eres más inteligente que él, y se lo dice el profesor que les evalúa, ¿no? ¿Por qué él necesita ser el más inteligente? ¿Por qué no puede haber alguien más inteligente que él? ¿Por qué no puede haber un poquito de competencia? Si Ostras, él, si él no fuera inseguro, tú podrías existir perfectamente. Porque no significa que él no pueda llegar a ser tan inteligente como tú, o incluso más que tú, ¿no? sí. Pero la inseguridad lo que hace que... Entonces, como no sé si yo voy a poder, aunque me esfuerce, pues es más fácil quitarme el muerto del perro, se acaba la rabia, ¿no? que- La reina es insegura de cojones. Ahora, es importante para la historia porque si no, no tendría mucho sentido, ¿no? Y es bueno identificar los motivos por los cuales los personajes hacen las cosas, porque si entendemos cuál es su motivación, también sabremos qué vamos a poner a hacer al personaje de camino a esa consecución o no, ¿vale? Hay dos opciones, o consigue lo que quiere o no lo consigue. Sea lo que sea que tú decidas que vaya a pasar, debes tener en consideración en la motivación. Y la regla es que la motivación tiene que ser tan fuerte que el personaje esté decidido a intentarlo, llueve, truene o relampague. Es decir, no va a tirar la toalla. A muerte. Algo que en la vida real no hacemos. Pero la literatura no es la vida real. La literatura es una serie de acontecimientos creados de manera estratégica para producir unos efectos estéticos que nos atraigan, que nos vuelvan locos de emoción y de atracción. Y para eso hace falta tener en consideración las reglas propias del funcionamiento de esa ficción, no de la vida real, aunque estemos representando la vida real a través de la literatura, ¿no? A ver, en Stranger Things, en la primera temporada, pero dices que no has visto nada, ¿no? No, no lo he visto, no lo he visto. En la primera temporada de Breaking Bad, ¿sí la viste? A la mitad me quedé. Vale, pero empezaste a verla, con eso es suficiente. ¿Tú te acuerdas qué quiere Walter White? Sí, sacar dinero para el tratamiento. Para su familia, Sí, porque para su sí, familia. porque Porque con... a él lo desahucian, le dicen que le quedan 3 meses de vida y que no hay mucho que hacer, que lo pueden intentar, Pero que pero que lo más seguro es que no.
¿verdad? Entonces, él dice, joder, si me voy a morir, pues yo no quiero que mi familia se quede jodida, ¿no? Voy a hacer lo que pueda para dejarles el dinero suficiente. De hecho, hace un cálculo y dice, mi familia necesita mínimo esto. Pues yo voy a intentar ganármelo para dejarles al menos eso cubierto y que no se tengan que preocupar. Y decide que así, para poder conseguirlo pronto, en 3 meses, pues lo que va a hacer es ser narcotraficante, ¿no? Bien. ¿Cuál es el motivo de Walter White para conseguir toda esa pasta y convertirse en narcotraficante? Ese es el método, ¿no? A través del cual está intentando alcanzarlo, ¿no? Lo que quiere en realidad es la pasta. ¿El motivo cuál es? La familia, ¿no? Dejar que Que, la familia que ama a su tenga un... familia, ¿vale? Que ama a su familia, pero es que además se va a morir. O sea, si no pone remedio a esta situación haciendo algo, él ya es que se va a morir y nadie más va a poder atender a su familia, ¿no? Pero el principal motivo tiene que ver con el amor que tiene a su familia. La amo tanto que me preocupo por ella y me ocupo por ella, ¿no? Ahora, la urgencia en este mismo esquema. ¿Cuál es la urgencia de Walter? Pues esa, que se va a morir y que se va a morir en 3 meses, porque le podrían haber dicho, le queda 1 año o 2, pero le dicen 3 meses. Ahí está. Que si no me pongo las pilas ya, hoy, no mañana, se me van a ir volando los 3 meses. Y si lo que quiero es dejarle a mi familia todo cubierto, pues tengo que tomar una decisión ya y ponerme manos a la obra ya. ¿Te das cuenta? En Titanic, ¿cuáles son los motivos de Rose para decidirse? ¿Por qué quiere Rose decidirse? Porque ella quiere ser quien decida sus propias decisiones, quien tome sus propias decisiones. ¿Qué voy a hacer? ¿Una mujer que toma sus propias decisiones y que coge las riendas de su vida? ¿O voy a ser una mujer que se deje guiar, que se deje llevar? Pero además, ¿voy a ser feliz o voy a ser infeliz? ¿Me voy a conformar o voy a hacer lo que de verdad me nace, lo que de verdad el corazón me guía? ¿Verdad? Sí, Ahí está el motivo. Ahora, ¿cuál es la urgencia de Rose? ¿Por qué Rose tiene que decidir ya? porque cuando llegue a casarse. Porque tiene fecha, la boda tiene fecha y esa fecha llega cuando el barco, ah, ¿cómo se dice? Zarpe no, eso es cuando sale, cuando arribe. Así, eso. Cuando el barco arribe, entonces ya no va a haber más remedio. Y si no toma una decisión antes de que lleguen a Estados Unidos, puede que sea demasiado tarde, ¿no? Porque el novio este es violento. Si no se trata de escabullir ella antes de que el otro la encuentre, es que incluso tendrían que trazar un plan para poder escaparse del barco nada más llegar, ¿no? Ahí tienes la urgencia. A ver, vamos a pensar en la siguiente posibilidad. Imagínate que estás en una cafetería, ¿no? Sí. Y en esa cafetería de pronto ves a una persona o ubicas a una persona que te está mirando desde una mesa contigua y que te está echando unos ojos en plan, oye, Juanma, qué bien estás, tío, madre mía, ¿dónde estabas metido, no? Y tú dices, ¿qué? Espérate, ¿en serio? ¿Me está mirando así? ¿No? Y tú no sabes qué hacer porque dices, espérate, ¿estoy en lo correcto? ¿Me están engañando mis ojos o de verdad me estoy dando cuenta de esto? Y observas y a poco de observar te das cuenta que sí, que te está mirando a ti y que además esa persona es guapísima, o guapísimo, no sé, y que te flipa igualmente, ¿no? Dices, pues sí, yo también quiero, ¿no? Pero te pones nervioso porque no estás acostumbrado y dices, bueno, ¿y qué hago, no?
como no eres tú el que ha estado como tan atento, sino más bien esa persona, no sabes muy bien, te desubicas un poco, ¿no? Sí. Y son muchas miradas y miradas y miradas hasta que dices, bueno, pues voy a sonreír, ¿no? Por lo menos, o voy a, yo qué sé, le voy a mirar también. Pero antes de que tomes esa decisión, pues vas al baño, te lavas las manos, te espabilas un poco porque estás tan nervioso que no sabes qué hacer, ¿no? Mm. Y cuando sales y quieres volver a tu mesa, ya no está, se ha ido. Pero estás seguro de que tú le gustabas y que le gustabas mucho Mm. y que además no habías visto a una persona más atractiva en tu vida. ¿Qué haces? Voy a buscarla, ¿no? Vas a buscarle, claro. ¿Y qué? ¿Cómo le buscas? Lo primero que haría es salir para Sales mirar del bar. si ha Muy salido hace bien. pronto, muy lejos no tiene que estar. A lo mejor la ves o le ves. Bien. Bueno, sales y no está. ¿Luego qué? ¿Qué más? Ya no sé. Piénsale. Ya intentaría buscarla describiendo, o a lo mejor preguntando en la cafetería si es cliente Perfecto, habitual. perfecto. Te acercas al camarero y le dices, oye, ¿tú no sabes por dónde se ha ido? ¿O tú le conoces? ¿O no? Y suele venir, ¿no? Intentarías averiguar cosas, ¿no? Bien. Y el camarero te dice, no, nunca la había visto, es la primera vez que está aquí y pues no, no sé, no te sé decir, ni cuenta me he dado cuando se fue. ¿Ahora qué? Ya pues, intentar buscarla por la calle preguntando a la gente Vale, mediante sales del descripción. bar, muy bien, sales del bar y empiezas a preguntar a la gente de alrededor, ¿no? Oiga, ¿ha visto usted a una persona con estas facciones, estas descripciones? Es que la estoy buscando. Y te pasas una hora preguntándole a toda la gente del barrio cercana al bar y nadie sabe decirte nada. ¿Y ahora qué? No sé. Piénsale. Hace por lo menos una hora y media que empezó todo, ¿eh? Sí. ¿Y ahora qué? Ya, pues que no podría hacer nada, ¿no? Ya, no se me Bueno, ocurre nada. a ver, que no se te ocurra no significa que no puedas hacer Bueno, algo. sí. Pero piensa, esta es la vida real. Piensa, ¿qué más harías? ¿Harías algo más? Pues probablemente no. Que si no se me ocurre nada. Si estuvieras en ese momento ahora y que ya llevas 20 personas entrevistadas en la calle que te dicen que no tienen idea, ¿qué haces? Dejaría de buscar, desanimado, Dejarías de buscar. Totalmente, totalmente. ¿Por qué? porque ya vería que el objetivo, que lo que quiero lograr no podría, es imposible. Hombre, no, Bueno, imposible no. Pero has tomado una decisión. ¿Por qué? ¿Por qué has tomado una decisión? ¿Por qué te has dado por vencido? por eso, porque aunque no lo sea imposible, no sea imposible, yo en ese momento sí lo veo así. Entonces, claro, después de tanto tiempo buscando, te desanima. Entonces, Vale. ¿Y por qué crees que tú estás viéndolo como imposible? ¿Cuál puede ser el motivo que te lleve a renunciar, a perder la, la ilusión de encontrarle? Porque la has perdido. Dices, ok, ya no. ¿Por qué? Porque si es posible, harías más cosas, ¿no? Pero no las has hecho. Has tomado la decisión de dejarlo porque
te ha parecido imposible. Pero la pregunta clave es, ¿por qué te ha parecido imposible? Porque ya a lo mejor porque yo consideraría que es algo con lo que yo no tendría capacidad para encontrarla. ¿Tú crees? Vamos a ver. ¿Has tenido capacidad para preguntar a todas esas personas y para salir a buscarle y para empezar a intentarlo? Sí, ¿Y por qué crees que no tendré la capacidad de seguir haciéndolo? no sé decir. Ahí está. Si te fijas, esto del motivo tiene un puntito psicológico. Como por ejemplo, hemos visto que en el caso de la reina tenía que ver con su inseguridad. Eso es psicología pura y dura. Vale. ¿Cuál puede ser la razón que te ha llevado a tirar la toalla? Pues que no tienes un motivo. Pues, El motivo que te impulsó a querer encontrarla, ¿cuál era? Estaba guapa y que te estaba echando ojitos también a ti, ¿no? sí, Pero tú no conoces a esa persona. claro, Realmente no. ¿Y qué claro, pasa si no la encuentras? tampoco pasaría nada, ¿no? Exacto. En la vida real, ni te vas a morir, ni se va a acabar el mundo, ni es la última persona del planeta, ni te vas a quedar soltero toda la vida. Porque, hello, estoy joven y así como le guste a esta, le gustaré a otro, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y así es la vida real. Pero eso no puede pasar en las historias. En la ficción, eso no. ¿Por qué? Porque si no, nos aburrimos. Porque si no vemos a un personaje luchando contra viento y marea, subiendo montañas y rasgándose las vestiduras para conseguir lo que quiere, nos aburrimos. Y no queremos seguir leyendo porque no vemos que haya un esfuerzo real, un esfuerzo dramático, tenso, fuerte. La literatura necesita de eso. Lo que quiero decirte es, para convertir esta anécdota en una historia, lo que necesitaríamos es darte un motivo. ¿Cuál podría ser un motivo que te lleve a querer encontrar a esa persona, llueve, truene o relampaguee? Piensa que ya no es la vida real, ahora lo vas a convertir en ficción. Mm, pues no sé, que yo en ese momento sienta lo mismo por esa persona. Por ejemplo, y que creas que no puede haber otra persona que llegue a Lo tengo igual. sentirse como por ti, como estuviste viendo que esa persona se sintió por ti, ¿no? Sí, Es decir, quizá nunca nadie se ha sentido atraído por ti. Y tal vez tu inseguridad te lleve a creer que eso no podría repetirse otra vez, ¿no? sí, ¿Es un caso extremo? Pues sí, puede que sí. ¿Y se está configurando un personaje un poquitín inseguro y con un poquito de desesperación? Pues sí. Pero ¿quién no ha sido un poquitín inseguro y quién no ha tenido un poquitín de desesperación en el territorio del amor? ¿Sí o no? sí. Todo el mundo. Bueno, pues ahí está la clave. Los personajes necesitan de esos elementos, necesitan de esas motivaciones. Y ya para amarrar, ya para hacerlo súper efectivo, hablamos de urgencia. Porque sin urgencia, lo que haríamos en la vida real es esperar. Por ejemplo, si esa persona, tú le, en el caso hipotético de que se hubieran intercambiado los números, ¿no? Lo normal, ¿qué es lo que pasaría si te da el número? Pues que te esperes al día siguiente para llamarle, ¿no? O 2 o 3 días, no vaya a pensar que estás muy desesperado, aunque realmente estés muy desesperado, ¿no? ¿Por qué? Porque quieres aparentar algo, ¿no? Pero en la vida real, en la ficción,
no podemos esperar, no podemos hacer que las cosas esperen, porque cuando las cosas se congelan, los personajes se esperan, dejan de actuar, dejan de hacer cosas para conseguir lo que quieren. Eso en la ficción no puede pasar. Evita, como si fuera la peste, que tu personaje se duerma o espere. Eso es como un virus para las historias. Si empiezas por ahí, terminarás enfermando muy intensamente y no podrás resolverlo después. Y sin darte cuenta, entrarás en un bloqueo, entrarás en un ya no sé por dónde tirar. Si tú mantienes en mente el objeto de deseo del personaje, pero sobre todo sabes cuál es su objeto de deseo, por qué quiere eso, para qué lo quiere, qué le motiva a conseguirlo pronto, qué le motiva, ¿no?, a conseguirlo. Y también sabes qué se le opone, entonces tienes todos los elementos necesarios para producir un conflicto y hacer que una historia funcione. Lo que te queda es desarrollarla, porque a estos elementos que conocemos como esquema actancial o conflicto, son los elementos clásicos que se conocen en cualquier historia de ficción al comienzo de la historia. Se les llama planteamiento. A esta parte del comienzo se le llama planteamiento. Y todas estas cosas las conoce el lector cuando se enfrenta al principio de una historia, cuando la historia se plantea. Pero no es la historia en sí. Hace falta desarrollarla. Y es ahí cuando nos topamos con la segunda parte de una historia, que es el desarrollo. Es decir, la aventura. ¿Qué es lo que ese personaje va a hacer para intentar alcanzar su cometido? Y en ese proceso quiero enterarme de si lo consigue o no lo consigue. ¿Qué te parece, querido Juanma? La clave. Ya va quedando más claro. ¿Alcanzas a ver cuál es la razón por la cual te has quedado congelado y bloqueado en algunas ocasiones cuando escribes tus historias? Sí, sí. ¿Crees que esto te puede ayudar para desarrollar mejor alguna de ellas? Yo creo que sí. Yo te propondría una cosa. ¿Por qué no coges una de esas historias en la que has estado trabajando, pero no el texto que ya escribiste, Sí. Sino sino la la idea? idea, ¿no? Eso. Y intentas ver esa idea con los ojos o el filtro de lo que has aprendido hoy. Y si no tenía todos estos elementos, termínaselos de dar. Vale. Pero si ya los tenía, simplemente organízalos e identifícalos. Y una vez que lo tengas claro, entonces proponte escribir de nuevo esa misma idea, esa misma historia, eh, con una diferencia. Aunque tú estés queriendo a lo mejor escribir una novela con la idea, mi propuesta es que lo hagas primero en breve, como si fuera un cuento, Sí, en un vale. texto corto de entre 3 y 5 páginas. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero intenta mantenerte Eso, vale. en esa extensión. Para que sepas, podamos controlar el desarrollo entero de la historia en poco espacio y eso nos permita entender el funcionamiento del mecanismo, porque este mismo mecanismo es el que se utiliza en las novelas. La única diferencia es que en las novelas, en lugar de hacerlo todo condensado, nos permitimos la digresión y la amplitud y el desarrollo de una manera mucho más profusa, Ujú. ¿no? Sí. Entonces, para poder entrenarnos en este camino de construir historias, habría que intentar hacerlo en poquito, en cortito, ¿vale? Bueno, ¿qué te parece? ¿Asumes el reto? Sí, yo creo que sí. Te voy a enviar por último este enlace, el enlace de la sesión de hoy, Sí. para que lo puedas ver cuando tú quieras, que se queda en YouTube en privado, solo tú lo puedes ver, ¿vale? Vale. Tienes que iniciar sesión con tu cuenta Sí, de con el Gmail, correo. ¿vale? Sí. Venga, pues nada, nos vemos, Juanma. Vale. Hasta Un luego. abrazo, chao. Adiós. ¡Ea! ¿Qué te pareció? Guay, ¿verdad?
Recuerda que puedes tomar en línea cualquier curso de mi taller de escritura creativa. Si quieres tomar una primera sesión gratis y siempre que estés interesado en las clases particulares, solo habrás de hacer una reserva a través del blog o a través del enlace que aparece en la descripción del vídeo. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe, que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Chao.